Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el cuarto día de la tercera semana de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos, titulado El poder del Evangelio. Recuerda que este libro hemos dicho que es tal vez el libro más importante de todas las Escrituras. En Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara y poderosa y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar de una de esas verdades que, si la entendemos bien, cambia por completo cómo vemos la vida cristiana. Vamos a entrar en Romanos capítulo 6 y enfrentar una pregunta que surge cuando el Evangelio se predica con toda claridad. ¿Y si la gracia de Dios fuera tan abundante que algunos la malinterpreten como permiso para pecar? Junto a mis hermanos David Menéndez, Alex Herrera y Jason Arevalo, vamos a ver por qué la verdadera gracia no nos lleva al desorden, sino a una nueva vida en Cristo, donde la libertad y la santidad caminan juntas. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 6, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Una de las cosas que a veces me hace pensar es esta idea de que cuando presentamos correctamente el Evangelio, hay gente que nos va a acusar de no darle importancia a la obediencia o no darle importancia a la ley. Sin embargo, hay que presentar el Evangelio correctamente y tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque si no, lo que vamos a presentar es un evangelio falso. Es interesante, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 16, hablando de Pablo, dice: asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Hoy llegamos al capítulo 6 de Romanos y en Romanos capítulo 6, Pablo va a hacer unas preguntas retóricas. Y estas preguntas son para contestar este tipo de acusación. Otra vez, cuando predicamos bien el Evangelio, correctamente el mensaje de la salvación, es posible que algunas personas piensen: esto es demasiado fácil. Esto no puede ser así, es demasiado bueno. Y lo que vamos a ver aquí es que hay razones por qué tenemos que predicar el Evangelio de esta manera. Y Dios está haciendo algo glorioso a través de su gracia que hace la diferencia. Amén. Así que para hablar del capítulo 6 tengo conmigo hoy a nuestros queridos hermanos, el pastor David Menéndez, pastor Alex Herrera y Jason Arevalo. Bienvenidos otra vez al Faro de Redención, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues estamos listos para hablar de esto, ¿verdad? Amén. Dios mediante. Amén. Ok, vamos a comenzar con una lectura del pasaje. Le voy a pedir a Alex que nos lea de los versículos 1 al 14. Vamos a leerlo todo y escucharlo y entonces vamos a hablar. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. La palabra del Señor. Que Dios la bendiga. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, ¿cuál es el contexto de este capítulo 6? En otras palabras, ¿de dónde salimos y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, el apóstol Pablo ha terminado de presentar el Evangelio, ¿no? Después de haber hablado, haber acusado a todo el mundo, haber utilizado la ley para esa acusación, el conocimiento del pecado, él presentó que ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, la manera de ser justificados delante de Dios, aparte de las obras de la ley, y esto por medio de la fe en Jesucristo. Y el capítulo 4 nos habló de esa, nos cita 2 ejemplos, la bendición de David, como David habla, esa alegría, esa bendición de aquel que recibe esta justicia imputada, cargada a nuestra cuenta como un regalo. Sí, y el regalo de que Dios no cuente nuestros pecados en contra de nosotros. Qué maravilla. David, que se sabe, ¿verdad?, todos sus pecados, un impío, y dice, Dios justifica al malo, es decir, al impío, aparte de las obras. Utiliza también el ejemplo de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, nos ha hablado de la manera en que somos justificados por gracia, es decir, sin nuestros méritos y nuestras obras, a través de la fe. Y en el 5 entonces nos dice que ahora en esta justificación tenemos paz para con Dios. Y nos da las dinámicas también de los representantes. Antes éramos representados por el primer Adán y teníamos un legado, una herencia de muerte, condenación y de corrupción. Pero ahora en Cristo Jesús somos representados por el último Adán y tenemos una herencia de vida, tenemos una herencia, ¿verdad?, de justicia, de vida eterna y de santificación. Y ahí entonces es el tema, porque aparentemente algunos fallan de ver las implicaciones de estas verdades que son tan gloriosas, tan grandes, ¿verdad? Pero alguien pudiera decir, entonces ahora que ya Dios me ha perdonado, a Dios le encanta perdonar, Dios se especializa en justificar al impío. Sí, ahora que estoy en Cristo y soy perdonado y no tiene nada que ver con lo que yo hice. Exacto. Wow. Ahora tengo licencia para vivir la vida loca. No, dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay un personaje de la historia, un monje ruso que se llamaba Rasputín. Que él esposaba este tipo de pensamiento y él decía, ¿verdad? Hay que pecar mucho, para poder ver en realidad, ¿verdad?, las maravillas de la gracia de Dios. Entonces, Rasputín estaba equivocado, según el apóstol Pablo. Según toda la Biblia. Así comienza este capítulo, ¿verdad? En otras palabras, Pablo va a comenzar a hablar de nuestra nueva vida, de la santificación, de la santidad, de la pureza del creyente, pero lo hace tratando con esa
aparente objeción, pregunta, cuestionamiento de algunos. Sí, y por eso comencé con lo que comencé hoy. Porque cuando predicamos bien el Evangelio, Sí, como es lo correcto. predicó Pablo, Eso es tremendo punto. hay que contestar Dani, esta pregunta. Eso es tremendo punto porque a veces, precisamente para no dar lugar a que algunos piensen así, no predicamos bien el Evangelio. Claro. Sí. Es decir, empezamos a calificarlo, a poner peros, a ponerle frenos, a aguantar esa libertad y esa naturaleza gratuita, libre de la gracia de Dios, para que las personas no cojan la mala idea. Pero aparentemente Pablo lo predicó bien y la mala idea surge. Sí. O sea que el error es querer tratar de contestar la pregunta antes que se nos haga. Entonces hay que predicar el Evangelio con la claridad que se nos ha revelada y dejar que la pregunta surja y luego contestarlo. Sí, Así es. Así es. Amén. Wow. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta primero? La pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, si la gracia es tan buena, si Dios nos da esto tan gratuitamente, entonces podemos seguir pecando, ¿correcto? Y la respuesta es no, incorrecto. ¿Por qué? Entonces aquí nos habla de razones y quiero que nos presenten aquí. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué es que no debemos pensar de esta manera? ¿Por qué es que debemos buscar la santidad? Bueno, para decirlo de una manera sencilla, yo veo dos puntos principales en este texto que responden a esa pregunta que tenemos. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Amén. Es decir, que ya la vida que tenemos por la fe es unida a Cristo. Entonces, el secreto está en la unión, ¿verdad? O la respuesta está en la unión con Cristo. Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces sabemos que tenemos que instar a las personas a la santidad y tenemos que llamarlas a obedecer a Dios y, por supuesto, a la moralidad, ¿verdad? Que es parte de la ética cristiana. Sí. Pero no es a la manera quizás filosófica de la fuerza de uno, de la voluntad de uno, de los hábitos que uno crea, ¿verdad? Es por la unión que tenemos con Cristo. Hay un hecho, hay una realidad, que es que estamos ahora unidos a Cristo. Podemos desempacar. Ese es el argumento que usa Pablo en Corintios, cuando él habla acerca de las impurezas sexuales. Y él dice, voy a tomar yo este cuerpo, ¿verdad? Que es uno con Cristo, y lo voy a hacer miembro de una ramera. Y dice lo mismo, ¿verdad? De ninguna manera. Es por nuestra unidad en Cristo que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta nueva manera de vivir, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nosotros podemos enfrentar el pecado sabiendo de que estamos muertos a él, ¿verdad? Sí. Nuestra unión con Cristo es lo que hace la diferencia. Y el Evangelio, el mensaje que predicamos otra vez del perdón de pecados, la esperanza de vida eterna que viene a través de Cristo Jesús, no es nada menos que la unión con Cristo. El Evangelio nos trae a estar en una relación, no solo una relación estrecha, es estar en Él. En Él. Sí, y al estar en Él, entonces, la pregunta de que si podemos seguir pecando o si debemos seguir pecando, Pablo está diciendo, básicamente, es ridículo hacer esa pregunta porque tú y Cristo están unidos. O sea que la idea de que nosotros podemos pecar para que la gracia abunde no solo es algo que no es permisible, sino que es algo que no es posible. Y no estamos diciendo aquí que no pecamos, ¿no? Claro. Sino lo que estamos diciendo es aquella persona o aquel pensamiento mente
que quiere utilizar la gracia para tapar sus pecados, para como una licencia, Encubrir, sí. Excusarlos. como una licencia para excusar sus pecados. En otras palabras, que ahora ve la gracia como diciendo, qué bueno, entonces ahora tengo licencia y permiso para pecar, que es lo que yo quiero hacer. Sí. Es lo que a mí me gusta hacer. Sí, y viene de esa idea de que ya no hay consecuencias. Porque pensamos, bueno, si ahora estoy en Cristo, mis pecados son perdonados, entonces no hay consecuencias. Si peco, Dios total no me va a mandar al infierno y ya soy su hijo. Sí, definitivamente puede estar ese pensamiento también. Pero a mí me parece que eso, el problema con eso es que eso no refleja el corazón de un hijo. Eso no refleja el corazón de una persona que entiende lo que Dios ha hecho por él a través de Jesucristo. Algo está fallando. Algo falta. No, y se me ocurre, David, porque aquí habla de algunas ideas que nos hacen pensar, por ejemplo, en el bautismo. Ajá. Pero yo pienso, y no sé, ustedes, los que también son pastores, sí han experimentado esto, pero yo pienso en muchas ocasiones a través de los años que yo he bautizado a alguien que vino a la iglesia, se quería bautizar, estudió, se preparó, lo entrevistamos, hicimos todo, se bautizó y nunca más lo vimos. ¿Has visto algo como eso? Sí. Con frecuencia. Con demasiada frecuencia. Y me parece que es esta idea. Que todavía no tienen esa unión vital con Cristo. Porque una unión con Cristo, una unión verdadera, una unión, digo vital porque en el sentido de que una unión que produce la vida de Dios. Amén. Es una unión que cambia el corazón. Claro. Definitivamente. Bueno, vamos a seguir hablando del texto porque estamos hablando de ideas, pero vamos a ver qué vemos aquí en el texto. Ahora, lo primero que dijiste, Jason, como un primer punto bajo la idea de la unión con Cristo es ¿qué? Hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Dice Pablo, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, ¿qué significa eso de que hemos muerto con Cristo? Bueno, creo que es una... esta unión es una unión legal, una unión pactual. En otras palabras, que yo, como un pecador separado de Cristo, legalmente, quiere decir delante de la justicia de Dios, yo estoy condenado a morir, la muerte eterna, la separación de Dios. Pero Cristo Jesús, y ahora entra el asunto pactual, entró, ¿verdad?, debajo de la ley, en ese pacto bajo el cual yo morí, que es el pacto que demandaba de mí la justicia de Dios bajo la ley, pero Cristo Jesús entra, se encarna y viene a este mundo debajo de la ley para tomar como se dice, mi deuda legal delante de Dios, mi deuda de justicia, que yo he quebrantado la justicia de Dios y merezco la muerte, merezco la condena, merezco la separación de Dios. Cristo Jesús entra en mi lugar y toma esa deuda, esa carga, la cumple, en este caso la muerte. Muere como el pecador y el condenado que yo soy. Él muere en mi lugar. Por lo tanto, ese hombre de pecado, ese hombre malvado, ese hombre impío, ese hombre condenado delante de Dios, ese hombre que merece la muerte, Cristo legalmente y pactualmente, representativamente lo tomó, se puso en mi lugar y satisfizo esa demanda, la cumplió. Yo morí en él. Amén. Amén. El acta de los decretos, que nos era contraria, Él la clavó en la cruz. Amén. Amén. Pues, ¿y la segunda parte entonces cuál es? Hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Así como Cristo resucita, y Él resucita para gloria, nosotros también resucitamos para una novedad de vida. Una manera bien simple de decir esto es de que el cristiano, cuando es traído a una relación con Cristo, esta relación causa en la vida del cristiano un antes
y un después. Nosotros no somos los mismos. Nosotros nos levantamos a una novedad de vida que tiene nuevos motivos, nuevos afectos. Y esto nos hace de que el solo hecho de pensar de que su gracia es una licencia para pecar es algo que no entra en la mente de alguien que ha comprendido la magnitud de lo que tomó el, ¿verdad?, cancelar sus pecados en la cruz. No solamente, ¿verdad?, es algo que no es permisible, sino imposible, ¿verdad?, para nosotros. Esa novedad de vida nos lleva a vivir para Dios. Sí, dice, en cuanto a que Él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Otra vez utilizando el aspecto, hablando de unión legal y pactual, ¿no? En la misma manera que legalmente Él se hizo el hombre antiguo de pecado, maldito y muerto, condenado que era yo, y satisfizo con su muerte, Él que fue sin pecado, Él que es el justo, Él que es el Hijo de Dios, por lo tanto, vence a la muerte, resucita, asciende a la diestra de Dios como aquel que venció a esa muerte, a esa condena, a ese pecado. Y por lo tanto ahora es nuestro representante en vida, en justicia. Legalmente Él cumplió la justicia de Dios. El justo recibe la recompensa y la herencia eterna. Él es el justo que Dios levanta y le entrega la herencia, y eso lo está haciendo por nosotros o para nosotros. Por lo tanto, tenemos una unión legal y pactual. Lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha satisfecho y lo que Cristo ha obtenido es nuestro. Amén. Es nuestro derecho. Es lo que nosotros ahora poseemos en unión con Él. ¿Qué poseemos? Que ya morimos, no tenemos que morir, y que ya vivimos porque Él vive sentado a la diestra de Dios. Amén. Y hay otro aspecto de la unión que me gusta llamarlo el aspecto orgánico. Estamos unidos a Cristo legalmente, estamos unidos a Cristo pactualmente y estamos unidos a Cristo orgánicamente. De esta unión legal y pactual fluye, que es lo que estaba haciendo referencia a Alex, una vida. Sí. Como una unión orgánica, ¿verdad? De la vida de Dios y nuestra vida. Me hace pensar en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, yo soy la vid. Correcto. Amén. ¿Y ustedes qué son? Pero es verdad, es importante Los poder pámpanos, sí. poder La vida viene de él. señalar esa parte legal y pactual, porque a veces no entendemos los derechos que tenemos. Los derechos que tenemos son legales, son delante de la justicia de Dios y son pactuales. Es conforme a lo que Dios ha prometido y ha hecho en Cristo Jesús. Y de ahí fluye lo orgánico, la vida. Gloria a Dios. Ahora, Él da algunas instrucciones aquí al final de esta sección. Dice, por ejemplo, en el versículo 11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso para el creyente? Yo creo que estas preciosas realidades espirituales, ¿verdad? Pablo las está trayendo a un nivel bien práctico. Como nosotros ya no estamos bajo el dominio, el señorío del pecado, sino bajo el señorío de Cristo. Como el pecado ya no nos condena. El pecado continúa siendo un problema en el sentido en que está aún presente en nuestras vidas. Pero nosotros podemos enfrentarlo en la autoridad del Señor. Y por eso Él viene y dice, considérense muertos al pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No lo permitas. Eso nos lo está diciendo a nosotros. Sí. No reine. Y dice también que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, son dos imperativos que fluyen de los indicativos del Evangelio, ¿verdad? Y de nuestra unidad en Cristo. El cristiano puede, en la autoridad de Cristo, y en la posición de su nueva identidad como alguien que está en Cristo, venir y resistir el engaño del pecado, no permitiendo que ese pecado reine o se enseñoree y sea su maestro, y no presentar los miembros de su cuerpo como instrumentos de iniquidad. Wow. Ahora mira, se nos está acabando el tiempo, nos quedan solo
un par de minutos. Y quiero que lleguemos a esta última instrucción, o este último concepto que es tan poderoso. Pablo termina diciendo, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Y digámoslo lo más breve, pero lo más hermoso posible. Sí. Bueno, antes vivíamos bajo un reino que nos condenaba. Pero ahora vivimos parte de un reino que nos ha libertado, que nos ha justificado, que nos ha redimido. La paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Bajo la administración de la gracia hay libertad. Somos libres del señorío del pecado y libres para vivir para Dios. Y es porque somos libres del temor. Ya no tememos a la condenación. Ya no miramos a Dios como el Dios que nos condena. Ya no miramos ¿verdad?, la santidad o las demandas del Señor, el servicio de su reino, en ninguno de nuestros fallos, que siempre fallamos y nos quedamos cortos. Ya no tememos en el sentido de pensar que Dios nos ha puesto para condenación o si fallamos nos condena. No, ya Dios nos ama, nos recibe. Por lo tanto, nuestra conciencia ha quedado perfeccionada en cuanto a la adoración a Dios. Que la ley no podía perfeccionarla porque la conciencia continuaba bajo culpabilidad. La conciencia continuaba acusada. La conciencia continuaba con temor. Pero ahora nuestra conciencia ha sido justificada, ha sido limpiada. Tenemos ese juicio del amor de Dios, esa voz del amor de Dios en nuestros corazones. Y eso nos impulsa, nos entrega al amor, a las buenas obras y al servicio de corazón al Señor. Amén. Amén. Así que Pablo, en esta primera parte del capítulo 6, nos dice, mira, deben ser santos. Amén. Deben buscar la santidad en sus vidas. ¿Cómo es que van a permitir el pecado en sus vidas? Pero no como una idea para hacerles sentirse condenados, sino para recordarles lo que son. Amén. Ustedes están en Cristo, están unidos con Él. Y ahora, escúchenme, el pecado ya no se va a enseñorear de ustedes. ¿Por qué? Porque ya no tienen que temer el pecado, no tienen que temer la muerte, no tienen que temer la condenación, porque Cristo nos ha hecho libres de todas esas cosas. Y si eres libre, entonces tú sabes que puedes caer y te puedes levantar. Amén. No es que te tires de cabeza, pero si caes, y vamos a caer, hermano, si caes, levántate y mira a Cristo. Amén. Amén. Y amén. Porque su gracia es la realidad de tu vida. Tremendo. Créelo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Poder del Evangelio, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.